Bueno, ¿cómo están? Vamos a esperar a ver si entra alguien más. Buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo va, profe? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Me escucha, profe, ahora? Y escucho. Perfecto. Esto. Todo Buenísimo. Disculpe que no tengo cámara, profe, estoy con la compu de oficina. No hay problema, no hay problema. Vamos a esperar un poquito que entren los demás. A ver, esto vamos a cerrar acá, vamos a cerrar acá. A ver aquí. Está bien, tenemos esto. Ahí está Victoria. Estoy tomando nota de la presente. Mientras esperamos. Flavio, Ivana, Juan Manuel. Nicolás, ¿ya están curados? ¿Ya pasó? Hola, profesor, buenas tardes. Hoy me dieron el alta. Hoy tuve la telemedicina, la última, y ya me dio el alta serológico. Igual los síntomas pueden persistir durante 14 días, así que no sé. Hoy me siento un poco mejor. ¿Y tu señora también alta? Ella también ya tuvo el alta desde antes porque ella tuvo antes los síntomas. Bien. Así que ya se la habían dado. Igualmente fueron distintos los síntomas para cada uno. O sea, mis hijas, por suerte, nada. No sintieron absolutamente nada. Fue muy leve. ¿Cómo? ¿Pero lo tuvieron también? Se consideran a ellas positivas por ser convivientes en el hogar. Pero desde el momento en que nosotros tuvimos los primeros síntomas, nos aislamos. No estuvimos con ellas. Tuvimos nuestra habitación separada, no comimos con ellas, tenemos nuestro baño también en la habitación, así que no compartimos nada con ellas. Por eso es que le dieron el alta a ellas, siempre y cuando no presenten síntomas de acá al lunes. A partir del lunes ellas tienen el alta, por ser convivientes en el hogar. Bien. Bueno, menos mal, menos mal. Muy bien. Sí, porque recién estuve con tu señora, pero no me acordé de preguntarle. Ahora que te vi, me acordé. Bueno, a ver, vamos a admitir a los demás. Sol, Cristian, Rodrigo. Bueno. Bueno, la idea hoy es empezar. Ahí está Patricia también. Gabriela. Bueno, ahí están los saludos de todos. Espero que estén todos bien. Hola. Ahí entra Alejandro también. Bueno, creo que ya estamos casi todos. Así que podemos arrancar. Bueno, la idea hoy es seguir un poquito adelante con el tema del barroco, pero ahora, la vez pasada vimos como los orígenes de la música vocal del barroco, cuando vimos un poquito el nacimiento de la ópera, la camerata florentina, Monteverdi, el paso del madrigal a la ópera, y ahora pegamos un salto y vamos como al final del barroco, vamos a ver una evolución enorme en el lenguaje, porque vamos a referirnos más a las, digamos, a las grandes obras vocales del barroco, a los grandes géneros vocales del barroco, ¿no? Un poco cómo se estructuraban y todo eso, y
Yo les sugerí ahí 2 videos, algo vamos a ver ahora. Después ustedes lo van a ver en casa tranquilos, porque particularmente las obras es una obra larga, que es La Pasión según San Mateo de Bach. Y la otra es una cantata de Bach que se llama Jesús, alegría de los deseos del hombre. Básicamente lo que quiero que entendamos como géneros, así grandes géneros del barroco, de la música vocal, serían la ópera, está en lo que sería la parte secular, digamos, no religiosa, ¿no? Quizás hay varios operistas importantes en el barroco, algunos en Francia, como Lully o como Rameau, y el alemán más importante como operista del barroco fue Händel, ¿no? Bach no compuso óperas, Händel sí compuso unas cuantas óperas, y otro muy importante compositor de óperas inglés fue Henry Purcell, del que en la escuela se hizo la ópera Dido y Eneas, ¿sí? También hubo ópera italiana, obviamente, Pergolesi, ¿no? La Selva Padrona. Pero hoy nos vamos a concentrar más, digamos, la ópera la ilustramos con el nacimiento de la ópera, con Monteverdi y con Peri, ¿no? La primera ópera que se conoce. Y ahora, en cambio, nos vamos a concentrar en el final del barroco, en la música religiosa, ¿no? La música religiosa, de alguna manera, tiene estructuralmente mucha similitud con la ópera. La diferencia es que, en general, la música religiosa no utiliza de la acción escénica. Es decir, están los personajes, cada cantante representa un personaje, pero se hacen en forma de concierto, es decir, vestidos como de concierto, no con el atuendo del personaje, ni con la actuación del personaje, ¿sí? Es decir, no hay representación escénica, pero sí la estructura musical está presente. Hay básicamente dos grandes tipos de obras que son en el género religioso, ¿no? El oratorio y la cantata. La cantata no siempre es religiosa, hay cantatas que son seculares también, pero la mayoría son religiosas. Bach compuso más de 200. Las cantatas son obras más breves, normalmente son obras que duran alrededor de 20 minutos. Los oratorios son obras de mucho más largo aliento, obras que pueden durar 2 horas tranquilamente, o más inclusive. Y dentro del género de los oratorios están también las pasiones. Las pasiones son oratorios, lo que pasa que la diferencia es que los oratorios suelen tener, los que llamamos oratorios, suelen ser sobre contenidos bíblicos, normalmente bíblicos del Antiguo Testamento. En cambio, las pasiones son oratorios dedicados a la vida de Jesús, ¿sí? De Cristo. Bach compuso 2 pasiones, la Pasión según San Juan y la Pasión según San Mateo, donde toma obviamente el texto de los evangelios y sobre ese texto construye la obra.
Respecto de la cuestión estructural de estas obras, así como de las óperas también, específicamente, bueno, las óperas tienen más para hablar por el tema de la representación escénica, ¿no? La ópera se divide, tiene normalmente una obertura o un preludio, que suele ser instrumental, y luego empieza la acción escénica, que está dividida en diversos actos, ¿sí? Como una obra de teatro, porque en realidad la ópera es una obra de teatro. De hecho, la palabra ópera significa obra, ¿sí? Opus también es obra, ¿no? Cuando uno dice opus 1, opus 2, ¿sí? Como dijo, ópera se divide en obertura, preludio, claro, ¿y en qué más? Tiene al comienzo una obertura o un preludio, según el caso, que suele ser instrumental y está antes de que comience la acción dramática, ¿sí? Luego, cuando empieza la acción dramática, la obra se divide en actos. Los actos, las óperas pueden tener 1, 2, 3 actos, 4 actos también. Normalmente tienen entre 2 y 4 actos, aunque hay algunas óperas breves de un solo acto. ¿Qué es lo que define un acto o separa un acto de otro? Bueno, básicamente la circunstancia, ¿sí? En un acto puede transcurrir en determinado momento, en determinada circunstancia de la obra, determinado evento, y luego en otro acto es otra circunstancia, es otro tiempo, es otro momento, es otro evento. ¿No? Como la de Orfeo que habías descrito en Claro. En el archivo. Claro, en todas las óperas vas a tener distintos actos que representan distintos momentos del drama. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Otelo de Verdi, el primer acto es la llegada de los barcos con toda la gente ahí en el puerto, después el otro acto ya es adentro de la residencia de Otelo, y está Otelo con Desdémona, y después otro acto transcurre en otro momento cuando Desdémona se encuentra con otra persona, etc. ¿Sí? O sea, cada acto representa un momento diferente. Dentro de los actos están lo que se llaman los diferentes cuadros. Bueno, el cuadro, como su nombre lo indica, hace alusión a algo que tiene que ver con lo plástico, ¿sí? Cada cuadro es un cambio de escenografía, ¿sí? Cada vez que cambia la escenografía, cambia el cuadro. Normalmente puede haber dentro de un acto distintos cuadros. Por ejemplo, el acto empieza en los jardines del palacio, supongamos. El primer cuadro ocurre en el jardín y luego los personajes pasan al interior del palacio. El segundo cuadro es el interior del palacio, ¿sí? La circunstancia es la misma, el acto continúa, ¿sí? No es que pasó el tiempo ni nada por el estilo, sino que hay un cambio de ubicación espacial. Ese es el cuadro. Y dentro de los cuadros están las escenas. Las escenas se marcan por la salida y entrada de personajes, ¿sí? Supónganse, está Otelo con Desdémona, ¿sí? Entonces entra Yago, cambio de escena. Se va Otelo, cambio de escena, ¿sí? O sea que dentro de cada cuadro puede haber varias escenas, ¿sí? Es como, ¿se acuerdan cuando hacíamos análisis sintáctico? Las oraciones, dentro de las oraciones la frase, dentro de la frase los miembros. Bueno, acá es los actos
dentro de cada acto, cuadros, dentro de cada cuadro, escenas. Acá estamos hablando de la cuestión teatral, digamos, ¿no es cierto? Así está organizada la obra de teatro. Podría no tener música, no ser una ópera, ser una obra de teatro estaría organizada igual. También tendría cambios de circunstancias, actos, cambios de escenografía, cuadros, y cambios de personajes, escenas, ¿sí? Ahora vamos a lo musical. Lo musical, además, dentro de las escenas, incluye distintas maneras de... Que está esperando para entrar, dicen en el chat. Ah, menos mal que me avisaste. Muy bien. Sara, ¿hace mucho que están esperando? Sí, más o menos. Unos Bueno, minutitos. chicos, cuando pasa eso avísenme, porque yo a veces no estoy mirando el chat, lo estoy mirando a ustedes. Sí, recién salió el mensaje en el chat, por eso te avisé. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, Sara y Gastón, rebobino un poquito. Estoy contando un poco la estructura de la ópera como obra teatral. Lo que está explicando es que las óperas tienen un preludio u obertura al comienzo, instrumental, y luego tienen distintos actos que están marcados por las distintas circunstancias que ocurren en la obra, ¿sí? Luego, dentro de esa circunstancia de tiempo, dentro de cada acto, hay distintos cuadros que están marcados por los cambios de escenografía, cambios de lugar. Y luego, dentro de los cuadros, o sea, de los cambios de escenografía, están las escenas que están marcadas por las entradas y salidas de los personajes. O sea que tenemos los actos, dentro de los actos que marcan una circunstancia temporal, tenemos cuadros que marcan distintos lugares espacialmente con escenografía, y dentro de los cuadros, escenas que están marcadas por la entrada o salida de personajes. Musicalmente, dentro de las escenas, también podemos discriminar en distintos tipos de, vamos a decir, subgéneros, ¿sí? O especies que tienen que ver con el canto. A veces son coros, están las partes corales y están las partes solistas. Y dentro de las partes solistas también puede haber partes de conjunto, dúos, tríos, cuartetos de cantantes, o si son solistas, está la diferenciación entre lo que es el aria y el recitativo, cosa que ustedes ya de alguna manera estuvieron escuchando en el Otelo y en las cosas que escuchamos de Peri y de Monteverdi, ¿no es cierto? En las arias, normalmente los personajes expresan más cuestiones que tienen que ver con lo emocional, no cuestiones que tengan que ver tanto con la acción en sí misma, y son los fragmentos más cantados, digamos, serían como canciones, ¿no es cierto? Las arias. Eso, profe, también aplica cuando no hay actuación, o sea, si es religiosa aplica igual, ¿no? Exactamente. Exactamente, por eso lo primero lo explico a través de la ópera porque es lo más completo, pero después, en los otros géneros, si le sacamos la actuación escénica, todo lo demás es igual, ¿sí? Por lo tanto, en el oratorio no va a haber cuadros, por ejemplo, porque no va a haber cambio de escenografía, ¿sí? Pero sí van a estar los actos y van a tener partes corales, partes que pueden ser de dúo, de diálogo, de conjunto, y partes solistas que pueden ser arias, como les decía, las partes más cantables, musicalmente más interesantes,
si se quiere, melódicamente más interesantes, temáticamente más interesantes, y los recitativos, que son más importantes desde el punto de vista dramático que desde el punto de vista musical, porque son casi declamaciones, donde los cantantes nos cuentan de qué va la historia. Pero musicalmente son mucho menos interesantes porque es una persona prácticamente hablando con un acompañamiento que puede ser más o menos elaborado. Normalmente en el barroco se habla de dos tipos de recitativo, el recitativo acompañado y el recitativo seco. Cuando se habla de recitativo seco, a lo que se refiere es al cantante recitando y un instrumento, un continuo, que solo toca algunos acordes y nada más, ¿sí? Como que va marcando determinadas armonías en determinados momentos de las palabras que va diciendo el cantante. En cambio, que se considera recitativo acompañado, ya es con el acompañamiento de la orquesta. En la Pasión según San Mateo de Bach, algo que resulta muy interesante es que normalmente a los diversos personajes, inclusive uno de los personajes es el evangelista, en este caso, San Mateo. Los diversos personajes cuando hacen recitativos suelen estar acompañados de manera seca, es decir, con el clave haciendo los acordes y nada más. En cambio, cuando el que hace el recitativo es Jesús, es acompañado por las cuerdas. Lo que le da, digamos, una dimensión más espiritual, más profunda, más expresiva, digamos, ¿no? Profe, ¿y tiene diferencia el texto más allá de la interpretación y la parte escénica? ¿El recitativo es como contar algo que va a pasar o como adelantar la escena? ¿O es parte de la letra en otro, en otra forma? Por supuesto, digamos, todo es letra de la obra, pero en los recitativos es donde nos cuenta el personaje un poco, es el que hace la acción, digamos, lo que está ocurriendo, nos enteramos lo que está pasando. Y en cambio en el aria, normalmente, como el interés está más puesto en lo musical que en lo textual, normalmente es el personaje que expresa cómo se siente, pero no ocurre nada tan importante desde el punto de vista del guión. Bueno, esa es la estructura básica entonces, ¿no? De todas estas obras. Si les parece ahora, podemos escuchar parte, obviamente, porque es una obra enorme, de la Pasión según San Mateo. Nosotros el año pasado analizamos un poquito el preludio cuando vimos el tema de la textura. ¿Se acuerdan que yo les había contado cómo Bach trabaja en esta obra utilizando la textura como contraste? Es decir, la obra está compuesta para una orquesta barroca con coro polifónico y también con un coro de niños. En esta versión que vamos a escuchar, es la única que encontré que tenía, una hermosa versión, pero la única que encontré que tenía subtítulos, y me interesaba que pudieran escucharla y ir viendo el texto, ¿no? Y no tiene el coro de niños, sino que las voces de niños las hacen sopranos, ¿no? En el preludio, además del coro mixto de hombres y mujeres, estas sopranos, que en realidad son un coro de niños, en el original, que cantan un Cordero de Dios, es decir, cantan un Agnus Dei, un tema tomado del gregoriano, superpuesto a lo que cantan las otras voces y los instrumentos. Así que se produce una textura polifónica muy compleja, donde
hay cambios de densidad muy interesantes porque por momentos, tanto los instrumentos como las voces trabajan en una polifonía horizontal donde todo el tiempo se escucha un motivo, que es una nota larga, dos notas cortas que resuelven en otra nota larga. Entonces lo que van haciendo es interpolando las notas largas con las cortas en las distintas voces, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces, mientras una de las voces hace las corcheas, la otra voz está manteniendo la nota, y después mientras esa hace las corcheas, la otra va alternando, y eso produce todo como un tejido muy complejo, porque son muchos los instrumentos. O sea, es una idea muy sencilla, pero que sumada en todas las voces que están sonando, produce una textura muy compleja, ¿no? Y después hay otros momentos donde todas las voces tienden a amalgamarse en un ritmo único, en una polifonía más vertical. Pam, 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 parararam, tam, pam, pam, tam, tarararam. Eso lo cantan todos juntos, inclusive los instrumentos apoyan verticalmente los acentos. Entonces pasamos de una textura que es totalmente horizontal y compleja y densa a una textura muy despojada. Y después esa textura despojada se vuelve a disolver en esa polifonía horizontal, y ahí se le suma el coro de los niños, que hacen como un híbrido, porque en realidad cantan notas largas, pero esas notas largas coinciden con los acentos de las otras voces. Entonces es riquísimo lo que produce con todo el tema de la textura. Vamos a escucharlo, y además, bueno, tiene ese impulso que marca de entrada los contrabajos, ¿no? Boom, pum, 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 que da como con un pedal, ¿no? Una nota repetida, que da como mucho la sensación del andar, de Cristo que va caminando hacia la cruz, con la cruz y hacia la cruz, ¿no? Es una obra realmente maravillosa. Vamos a escuchar, yo la puse ahora, lo tengo preparado un poquito a empezar, porque el preludio dura como 7 minutos, así que lo agarro más o menos por el minuto cuarto, para que escuchemos los últimos 3 minutos de el coral inicial. Empieza con un coral, ¿no? A ver, vamos a compartir. A ver dónde tenemos el... Ven que no me está apareciendo. Tiene que aparecer el... Ahora sí. A ver. Ahí va. ¿Ven ahí, no? ¿Están viendo? Ahí va. Ahí fueron los niños.
Bueno, fíjense ahora, ¿notaron esta diferencia, estos juegos de contrastes que hace Bach cuando trabaja con las distintas texturas, ¿no? Por momentos las polifonías horizontales más densas, por momentos las voces que se unen en polifonías verticales y por momentos las voces de los niños, que acá no son niños, son mujeres, que hacen como una cosa intermedia, apoyando, pero con notas largas, sosteniendo con notas largas, los acentos de las notas cortas que toca la otra polifonía baja, ¿no? Y ahora se despoja la cosa y empieza una sucesión de recitativos y tenemos ahora todavía unos minutos más para seguir escuchando un poquitito antes de la segunda parte. Empieza el recitativo. Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass gekreuzigt wird. Coro. Evangelista. Da versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Geist, auf das Geist, auf das Leben, auf das war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm eine Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was geht dieser Unrat zu, was geht dieser Unrat? Dieses Wasser, dieses teure Wasser, teure Als Jesus merkte, sprach zu ihnen: Bueno, ahora va a cortarse. Ahí vieron una sucesión de recitativos. Vieron que los recitativos del evangelista, acompañados apenas por un órgano que hace los acordes, y los recitativos de Jesús, acompañados por la orquesta con las cuerdas, ¿no? Y el coro en el medio, representando por momentos al pueblo, por momentos a los apóstoles. Bien. Profe, le hago una pregunta. Ahora, en la próxima, porque ya se va a cortar. Bueno. Hacela, dale. No, nada, quería saber esto de la parte de los coros, que vendría a ser un aria.